enseñando piecitos a gatear, piernitas a caminar, manitas a... No se vayan, regresaremos en un momento. Gracias por regresar con nosotros, Educando para la Eternidad. El tema del día de hoy nos refresca la memoria tantos métodos que escuchamos en todos lados acerca de cómo enseñar. Hemos hablado cómo la madre especialmente puede empezar esa enseñanza cuando aún nuestro bebé está en el vientre. Y es la parte primordial, donde empezamos justo a tiempo. Pero también hay en el mundo diferentes métodos de enseñanza. Los padres tienen el deber de pronunciar las palabras debidas. Día a día deberían aprender en la escuela de Cristo lecciones de aquel que los ama. Luego, la historia del amor eterno de Dios será repetida a los tiernos niños en la escuela del hogar. Así, antes de que la razón se desarrolle plenamente, los hijos pueden aprender de sus padres la actitud de vida. Considerar la preparación precoz. La preparación precoz de los niños es un tema que debería estudiarse cuidadosamente. Necesitamos convertir este tema de la educación de nuestros hijos en una preocupación, porque su salvación depende mayormente de la educación que se les imparta en la niñez. Los padres y guardianes deben mantener pureza en el corazón y en la vida, si desean que sus hijos sean puros. Como padres y madres, deberíamos educarnos y disciplinarnos. Luego, como maestros en el hogar, podremos formar a nuestros hijos, preparándolos para la herencia inmortal. Hay que realizar un buen comienzo. Vuestros hijos son la propiedad de Dios, comprada por precio. Tened mucho cuidado, padres y madres, en tratarlos en forma cristiana. Los niños y jóvenes deberían ser educados cuidadosa y juiciosamente, porque los malos hábitos formados en la infancia y la juventud a menudo perduran durante toda la vida. Que Dios nos ayude a ver la necesidad de realizar un comienzo correcto. La importancia de educar al primer hijo es y debería ser especialmente con mucho cuidado, porque ese primer hijo educará al resto. Los niños crecen de acuerdo con la influencia de los que los rodean. Si son manejados por aquellos que son ruidosos y turbulentos, ellos también se convierten en ruidosos y casi insoportables. La planta como lección objetiva de la educación de los niños, en esa tarea de la dirección de los padres, debemos tratar de que sea de un objeto de estudio. La obra de los padres rara vez se realiza como se debiera. Padres, ¿habéis estudiado el tema de la dirección paterna a fin de educar sabiamente la voluntad y los impulsos de vuestros hijos? Enseñad a los jóvenes zarcillos a que se entrelacen en torno a Dios como soporte. No basta que digáis, haz esto o haz aquello, y luego os desentendáis y olvidéis de lo que habéis requerido. Y los niños queden en libertad de no cumplir vuestras órdenes. Disponed las cosas para que vuestros hijos obedezcan vuestras órdenes con gozo. Enseñad a estos niños a aprenderse de Jesús. Enseñadles a pedirle al Señor ayuda para las cosas pequeñas de la vida, a estar bien despiertos para advertir los pequeños deberes que necesitan realizarse, a ser útiles en el lugar.
Si no los educáis, hay uno que lo hará, porque Satanás espera su oportunidad para sembrar semilla de cizaña en el corazón. Iniciar la tarea con espíritu reposado y corazón amante. Madre, ¿le has conferido a Dios las responsabilidades que tienes de mamá? Necesitas aprender los métodos correctos y adquirir tacto para la educación de esos pequeños, para que permanezcan en el camino del Señor. Se necesita buscar constantemente la cultura más elevada de la mente y el alma, para poder encarar la educación y la preparación de esos hijos con espíritu rebosado y un corazón amante, para poder imbuirlos de aspiraciones puras y cultivar en ellos con amor las cosas honradas, puras y santas. Como una humilde hija de Dios, debemos aprender en la escuela de Cristo. Busquemos constantemente mejorar nuestras facultades para que podamos realizar la obra más perfecta y cabal en el hogar, tanto por precepto como por ejemplo. Pocos comprenden el efecto de los modales suaves pero firmes, aún en el cuidado de un bebé. La madre irritable e impaciente crea mal humor en el niño que tiene en sus brazos, mientras que los modales suaves tienden a quietar la nerviosidad del pequeño. Qué importante entonces saber que tenemos ese papel tan importante, tan elevado como el papel de ser madre. No hay nada que lo iguale. Y entonces hay que probar las teorías. El estudio de los libros será de poco beneficio, a menos que las ideas obtenidas puedan ponerse en práctica. Sin embargo, las sugestiones más valiosas de los demás deberían adaptarse con reflexión y discernimiento. Tal vez no se adapten igualmente a las circunstancias de cada mamá o a la disposición peculiar o el temperamento de cada niño de la familia. La mamá debe estudiar cuidadosamente la experiencia de otros, que advierta la diferencia existente entre sus métodos y los propios y pruebe cuidadosamente aquello que realmente parece tener valor. Hay métodos que fueron empleados en la antigüedad. Desde los más remotos tiempos, los fieles de Israel prestaron mucha atención al asunto de la educación. El Señor había indicado que a los niños, aún desde sus primeros días, se les instruyera acerca de su bondad y de su grandeza, especialmente como se revelaba en su ley y en la historia de Israel, mediante el canto, la oración y las lecciones de las Escrituras. Las madres tenían que enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que a medida que recibiesen en el corazón los principios de esa ley, la imagen de Dios se delinearía en la mente y en el alma. En la escuela y en el hogar, gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes y niños aprendían también a leer los escritos hebreos y los rollos de pergamino de las escrituras del Antiguo Testamento se abrían a su estudio. Los padres y las madres tienen a su cargo la obra especial de enseñar a sus hijos con bondad y afecto. Deben demostrar que como padres son los que sujetan las riendas, que gobiernan y que no son gobernados por sus hijos. Deben enseñar que de cada uno se requiere obediencia. El espíritu inquieto se inclina naturalmente a la travesura. La mente activa, si no está ocupada con cosas mejores, prestará atención a lo que sugiere Satanás. Los niños necesitan ser instruidos, ser guiados por las sendas seguras, ser mantenidos fuera del vicio, ser ganados por la bondad y ser confirmados en el bien hacer. Papás y mamás, tenéis una gran obra solemne que realizar. La salvación eterna de vuestros hijos depende de vuestra conducta. ¿Cómo educaréis con éxito a nuestros hijos y a vuestros hijos? No reprendiéndolos, porque no hará ningún bien. Hablad a vuestros hijos
como si tuvieras confianza en su inteligencia. Tratadlos con bondad, ternura y amor. Decirles lo que Dios espera que hagan. Decirles que Dios desea que se eduquen y se preparen para ser obreros con Él. Cuando hagáis vuestra parte, podréis confiar que el Señor hará su parte. Dedicad entonces tiempo a razonar. Cada mamá debería dedicar tiempo para razonar con sus hijos, corregir sus errores, enseñarles pacientemente la conducta correcta, cambiar los métodos de instrucción. En la educación de los jóvenes y de los niños debe ejercerse el mayor cuidado y hay que variar la instrucción a fin de poner a contribución las altas y nobles facultades de sus mentes. Son pocos los que comprenden las necesidades esenciales de la mente y cómo se ha de dirigir el intelecto que se desarrolla, los crecientes pensamientos y sentimientos de los jóvenes y niños. Mamás, dejad a los pequeñitos jugar al aire libre, dejadlos escuchar los cantos de los pajaritos y aprender del amor de Dios, según se expresa en sus hermosas obras. Enseñarles lecciones sencillas del libro de la naturaleza y de las cosas que los rodean. Y a medida que sus mentes se expandan, podrán añadirse las lecciones de los libros y grabarse firmemente en su memoria. Por otra razón, el cultivo del suelo es un buen trabajo para los niños y jóvenes. Los pone en contacto directo con la naturaleza y el Dios de ella. Y para que tengan esta ventaja, debe haber, en cuanto sea posible, en relación con nuestras escuelas y hogares, grandes jardines y extensos terrenos para el cultivo. Una educación recibida en tal ambiente está de acuerdo con las indicaciones que Dios ha dado para la instrucción de los jóvenes y niños. Será especialmente valioso para los niños y los jóvenes nerviosos que hayan agotadoras y difíciles de recordar las lecciones de los libros. Hay salud y felicidad para ellos en el estudio de la naturaleza y las impresiones hechas no se desvanecen de su mente porque quedarán asociadas con objetos que están continuamente delante de sus ojos. Quiero compartir con ustedes una promesa que el Señor ha dejado en su palabra. En Mateo 19:14, el Señor nos dice, Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús lo dijo en Mateo 19. A veces, en la forma en que los educamos o donde tenemos nuestros hogares, la localidad, podemos evitar que esos niños vengan a Cristo. Si no estamos rodeados con un poquito de naturaleza, les estamos evitando. Cuando los padres cumplan cabalmente todo lo que ellos necesitan que hacer, entonces ellos verán que han hecho su parte, presentando línea sobre línea y precepto sobre precepto, haciendo sus lecciones cortas e interesantes y enseñando no solo por precepto, sino también por ejemplo. El Señor colaborará con sus esfuerzos y los convertirá en maestros eficientes. Decidlo con sencillez, decidlo con frecuencia. Los que instruyen a los niños deberían evitar observaciones tediosas y largas. Las observaciones cortas y al punto tendrán una feliz influencia. Si se debe decir mucho, dígaselo brevemente, pero con frecuencia. Unas pocas palabras interesantes, una vez y otra, serán de más beneficio que decirlas todas de una sola vez. Los discursos largos recargan la mente de los niños y su capacidad es reducida. El exceso de conversación los llevará a detestar aún la instrucción espiritual. Del mismo modo, como el comer en exceso recarga el estómago y debilita el apetito, conduciendo a rechazar el alimento.
Las mentes de la gente pueden llegar a saturarse. Estimúlese mejor el pensamiento independiente. De ese modo, al mismo tiempo que los niños y los jóvenes obtienen el conocimiento de los hechos por medio de los maestros, las mamás, los libros de texto, pueden entonces aprender a sacar lecciones y descubrir verdades por sí mismos. Cuando trabajan en el jardín, pregúntales acerca de lo que aprenden del cuidado de sus plantitas. Cuando contemplan un paisaje hermoso, preguntarles por qué vistió Dios los campos y los bosques con tonos tan encantadores y variados. ¿Por qué no es todo de un tinte verde, sombrío? Cuando recogen las flores, inducirlos a pensar por qué conservó para nosotros la belleza de esos restos del Edén. Enseñarles a notar por todas partes, mediante las evidencias que ofrece la naturaleza, el cuidado de Dios por nosotros, la maravillosa adaptación de todas las cosas a nuestras necesidades y a nuestra felicidad. De esa forma hay que dirigir la actividad infantil. Los padres no necesitan pensar que es necesario reprimir la actividad de los hijos, sino que deben comprender que es esencial guiarlos y prepararlos en las direcciones debidas. Estos impulsos activos son como los zarcillos, que si no se los orienta, se prenderán de cualquier tronco, de cualquier rama, y se asirán de soportes bajos. Si no se enseña a los vástagos a firmarse en los soportes debidos, desperdiciarán sus energías sin propósito alguno. Lo mismo acontece con los niños. Sus actividades deben orientarse en la dirección correcta. Dadles a sus manitas y mentes actividades que los hagan progresar en realizaciones físicas y mentales. Enseñarles a ser útiles en una edad temprana. Muy temprano debe enseñarse al niño a ser útil de verdad, tan pronto como su fuerza y su poder de razonar hayan adquirido cierto desarrollo. Debe dársele algo que hacer en casa. Hay que animarle al niño a tratar de ayudar a su padre y a su madre, a tener abnegación y dominio propio, a anteponer la felicidad ajena y los intereses del prójimo a los suyos propios. Hay que enseñarles a alentar y ayudar a sus hermanos, a sus compañeros de juegos, a que sean bondadosos con los ancianitos, con los enfermos, con los infortunados. Cuanto más compenetre el hogar el verdadero espíritu servicial, tanto más plenamente se desarrollará en la vida de los niños. Así aprenderán a encontrar gozo en servir y en sacrificarse por el bien de los demás. Padres, ayudad a vuestros hijos a hacer la voluntad de Dios, siendo fieles en la realización de los deberes que les corresponden como miembros de la familia. Esto les proporcionará una experiencia de lo más valiosa. Les enseñará que no deben centrar sus pensamientos en sí mismos, ni hacer lo que a ellos les place o divertirse como gustan. Educad a los niños pacientemente para hacer su parte en el círculo familiar. Formad el carácter mediante pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. Padres, al educar a vuestros hijos, estudiad las lecciones que Dios ha dejado en la naturaleza. Si queréis cultivar un clavel, o una rosa, o un lirio, ¿cómo lo hacéis? Preguntad al jardinero, ¿por medio de qué proceso logra que prosperen gloriosamente toda rama y hoja y se desarrollen con simetría y hermosura? Él os dirá que no es mediante un trato rudo ni esfuerzo violento, porque eso no haría sino romper los delicados tallos. Es por medio de las pequeñas atenciones repetidas con frecuencia. El jardinero riega el suelo y protege las crecientes plantas del viento impetuoso y del sol abrasador, y Dios las hace prosperar y florecer con hermosura. Al tratar con vuestros hijos, seguid el método del jardinero,
por toques suaves, por un ministerio amante y así moldeando su carácter según el carácter de Cristo. Prestad atención a las cosas pequeñas. Qué gran error se comete en la educación de los niños y los jóvenes al favorecerlos, complacerlos y halagarles. Se tornan egoístas e ineficaces y carecen de energía para realizar las pequeñas cosas de la vida. No se los educa para adquirir fortaleza de carácter mediante la realización de los deberes diarios, aunque parezcan muy humildes. Nadie está calificado para cumplir una obra más grande e importante a menos que haya sido fiel en la realización de los deberes pequeñitos. El carácter se forma por grados y lo mismo ocurre con la preparación del alma para producir esfuerzo y energía proporcionados a la tarea que debe cumplirse. Los niños talentosos requieren mayor cuidado. Deberíamos impresionar las mentes de nuestros hijos con la idea de que no se pertenecen a sí mismos, para ir, para venir, para vestirse y actuar como les plazca. Si poseen atractivos personales y raras habilidades naturales, debería ejercerse mayor cuidado en su educación. No sea que estos dones se conviertan en una maldición y sean utilizados para descalificarlos, para enfrentar las serias realidades de esta vida. Y quedan incapacitados para una vida mejor debido a los halagos, la vanidad y el amo a la ostentación. Evítense los halagos indebidos. No prestéis demasiada atención a los niños. Dejadlos que se entretengan por sí mismos. No los exhibáis ante las visitas como prodigios de inteligencia o sabiduría, sino que dejarlos tanto como sea posible en la sencillez de su infancia. Una buena razón por la cual tantos niños son tan atrevidos e impertinentes es que se les presta demasiada atención y se los alaba mucho. Y sus dichos agudos son repetidos en su presencia. Hay que esforzarnos por no censurarlos indebidamente, pero tampoco hay que recargarlos con indebida alabanza y adulación. Satanás sembrará demasiado pronto semillas malas en tiernos corazoncitos y vosotros no debéis ayudarle en esa tarea. Recordemos leer a nuestros hijos. Como padres debemos obtener toda la ayuda que podamos del estudio de nuestros libros y de las publicaciones que tenemos. Esta tarea, la tarea de ser padre y madre, qué llamado alto, qué llamado a saber qué hacer no por nuestras opiniones, qué importan nuestras opiniones o qué el mundo opina, ¿verdad? ¿Qué plan? ¿Cuál es el plan ideal del Señor para guiar a esos piececitos, para enseñarles a gatear, luego a caminar y a crecer y andar en los caminos del Señor? Cuando miro estos zapatitos pequeños, bien pueden ser los de un niño o de una niña, cualquiera que sea el legado que usted tenga, como madre, maestra, maestro, como tías, como abuelas. Qué llamado tan importante a ayudar, a pasar a esta generación aquellas lecciones que bien o mal el Señor nos ha enseñado y que si hemos escogido las buenas, preferiblemente, las podemos pasar. La información de este programa, primariamente, ha sido encontrada en el libro La conducción del niño. Les invito a ustedes como mamá. Para mí ha sido una bendición y lo pueden encontrar hoy en día en cualquier parte del mundo. En su biblioteca cristiana o librería cristiana más cercana pueden preguntar por la autora Elena G. de White. Y ella ha dejado varias publicaciones que son de bendiciones para todo educador o educadora, para todo papá o mamá, todo aquel que tenga interés en enseñar a esos piecitos a caminar en los caminos del Señor. El título, les dije, del libro mencionado es La conducción del niño. Recordando los piecitos, en el día de hoy quisiera recordar acerca de después de haber engendrado, tenido a mi primer bebé. El Señor me estaba enseñando lecciones
tremendas de la verdadera educación. Yo tenía en mi tradición de mi país el pensamiento de que pronto estaba ya planeando en mi mente que iba a ver a mi primera bebé, que era ya niña, y ya me la imaginaba. Tan solo tenía unos pocos meses de nacida y ya en mi mente estaba planeando cuándo iba a ir a la escuela, cuándo iba a comprar su maletita y sus libros, sus lápices de colores. Y yo planeaba otras cosas más adelante, pero también estaba aprendiendo lecciones de importancia con ese bebé en los brazos. Esa bebé, aún sin hablar, solamente mirándome en los ojos, con esos ojos de amor y de necesidad, aprendí con los ojos que yo miro a mi Padre y las lecciones que ese Padre amante, que es como Padre y Madre nuestra, quiere darnos. Yo ya estaba incluso planeando cómo encontrar a la niñera que me iba a cuidar mi bebé, porque había venido a un país donde esa era la tradición. Nace el bebé, hay que buscar una niñera porque hay que irnos pronto a trabajar. Pero afortunadamente, en ese entonces mi esposo tuvo una idea. Y la idea que él traía era, por favor, yo quiero que mis hijos estén criados estando pequeñitos en los brazos de su mamá. Una idea nueva para mí, aunque mi propia mamá lo hizo conmigo. Yo quería adoptar la idea moderna del país donde había venido. Pero empecé a leer aún más y a saber cuál era el plan del Señor. Necesitábamos el dinero, era importante ganar un cheque más, pero a medida que me encariñaba con ese bebé, a medida que veía esos piecitos crecer, esos bracitos extenderse a mí, el Señor me estaba enseñando que aún era tiempo de retener esos piecitos, que el tiempo vendría en donde podría tomar tiempo para trabajar, para recibir un cheque. Mientras tanto, Él me daría abundantes pagos eventualmente. Y aún en esos tiempos yo veía el pago del Señor. Al ver esos piecitos queriendo imitar, queriendo decir lo que yo le enseñaba y aprendiendo especialmente, como habíamos dicho, a obedecer. Sí, para la mamá joven, especialmente en estos momentos finales de la historia, la presión continúa y es aún más aguda. La presión por permitir, por dejar que estos piecitos sean quizás separados de nosotros, porque esa presión económica quizá, o a veces social, familiar, nos dice que necesitamos salir y traer un cheque más. Pero si le pedimos al Señor que nos ayude y confiamos totalmente en Él, Él abrirá camino, se los prometo, Él lo hizo conmigo. Con 6 pequeños y Él abrió camino y la presión era continua. Vete a trabajar, vete a trabajar. Pero Él nos ayudará a convencernos que esos piecitos necesitan estar educados para la eternidad.